Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a responder a 11 preguntas sobre la declaración de la renta. O sea, aquí vais a saber más o menos todo lo que debéis tener en cuenta antes de realizar vuestra declaración de la renta. En este caso estamos hablando de la declaración de la renta del año 2022 que la vamos a hacer en el año 2023. Pero la mayoría de las preguntas son las mismas para todos los años. Comenzamos con las fechas para la declaración. Pues aquí tenemos tres distintas fechas. Si uno quiere realizar su propia declaración o presentar su propia declaración, las fechas son desde el 11 de abril hasta el 30 de junio del año 2023. O si lo quiere hacer mediante algún asesor, algún abogado, pues las fechas son estas, 11 de abril hasta 30 de junio. Pero si lo quiere hacer mediante una llamada telefónica de la agencia tributaria, las fechas son desde el 5 de mayo hasta el 30 de junio. Pero para ello deben coger cita que saldrá desde el 3 de mayo hasta el 29 de junio. Sin la cita previa nos van a llamar, entonces para que os llamen para hacer la declaración de la renta, pues debéis coger cita desde la página web de la agencia tributaria desde el 3 de mayo hasta el 29 de junio. Y por último, si queréis realizar la declaración de la renta en alguna oficina de la agencia tributaria de forma presencial, pues lo podréis hacer desde el 1 de junio hasta el 30 de junio. Y para ello debéis coger cita de la página web de la agencia tributaria desde el 25 de mayo hasta el 29 de mayo. Esta es la primera cuestión que la vamos a tratar en este vídeo. Número 2. ¿Cuándo estoy obligado a realizar la declaración de la renta? Pues aquí tendremos tres distintos casos. En primer lugar, si tengo ingresos superiores a 22.000 en todo el año 2000, en todo el año anterior del que yo quiero presentar la declaración de la renta, pues sí estaré obligado a realizar la declaración de la renta. Si gano, o sea, mejor dicho, si gané más de 22.000, sí estoy obligado a realizar la declaración de la renta. En este caso es si es de solo un pagador. Pero si yo he tenido más de un pagador, o he trabajado en dos sitios, o más de dos sitios, o he trabajado en un sitio, pero he recibido la prestación por desempleo, el paro, etcétera. O sea, si yo he tenido más de un pagador, el límite son 14.000 euros. Si he ganado más de 14.000 durante todo el año anterior, pues sí que estoy obligado a realizar la declaración de la renta. Y por último, también estoy obligado a declarar la renta si estoy percibiendo ingreso mínimo vital, alguna pensión compensatoria del cónyuge, etc. Pues estos son los tres casos en los que yo puedo estar obligado a realizar la declaración de la renta. Número 3, tenemos si he declarado la renta un año. ¿Estoy obligado a hacerlo todos los años? Pues la respuesta es no, porque depende de cada año, depende de lo que hayas ganado ese año. Por ejemplo, si tú hiciste la declaración de la renta en el año 2023, en 21, pues en el 22 automáticamente no estás obligado. Depende de si has trabajado solo en un sitio y has ganado más de 22.000, sí. Pero si has ganado menos de 22.000 solo teniendo un pagador, pues no tienes por qué realizar la declaración de la renta. Entonces, el hecho de que hayas hecho la declaración un año no te obliga a hacerlo todos los años. Siguiente, ¿Hacienda paga o devuelve? Pues la respuesta es que Hacienda devuelve, nunca te paga. O sea, todo lo que te da la Hacienda después de la declaración de la renta es lo que tú le has pagado de más, es lo que no te correspondía, pero tú le has pagado mediante las retenciones de la nómina todos los meses. Pero hay casos en los que podemos decir, unos impuestos negativos. ¿Qué quiere decir con estos impuestos negativos? Aunque no hayas pagado a la Hacienda, aunque no te hayan retenido, te pueden devolver en estos casos. Deducciones por maternidad, o sea, si tú has sido madre en el último año, pues hay unas deducciones por maternidad que te corresponden. Familia numerosa, que a cualquier familia numerosa le corresponde, si es normal,
100 euros al mes, o sea, 1.200 euros al año, y si es especial, más de tres hijos, pues les corresponden 200 euros al mes. O discapacidad de algún ascendiente o descendiente que vive bajo vuestra tutela. En estos casos sí puedes obtener más de lo que tú le hayas dado a la Hacienda, pero en un caso general solamente te va a devolver como máximo lo que tú le hayas dado con anterioridad, lo que te hayan retenido. Siguiente, si no estás obligado a declarar, mejor no hacerlo. ¿Eso es verdad? Pues depende. Tú lo que debes hacer es revisar tu borrador antes de presentar, obviamente. Tienes en un borrador, lo puedes revisar y si te sale a pagar, pues no declaras, ya que no estás obligado, pues si no declaras no pasa nada. Pero si te sale a devolver, o sea, Hacienda te tiene que devolver, pues es mejor hacer la declaración. Es mejor que te paguen a ti que se lo quede la Hacienda. Entonces, si no estás obligado, debes revisar tu borrador y si te sale a cobrar, pues que Hacienda te devuelva el dinero corresponde. Después, si has tenido más de un pagador, ¿siempre te saldrá a pagar? Pues no tiene tampoco nada que ver. ¿Por qué? Porque el hecho de que hayas tenido más de un pagador lo que hace es bajarte el límite que te obliga a hacer la declaración. O sea, si tú solo has trabajado en una empresa o solo has tenido un pagador, el límite son 22.000. Pero si has tenido más de un pagador, lo que hace es bajar el límite a 14.000. De lo que depende de si tienes que pagar o te lo tiene que devolver, pues depende de tu situación personal, tu situación familiar, de lo que te hayan retenido, etc. Pero el hecho de que hayas trabajado en 2 sitios o 3 no tiene por qué obligarte o pues condicionarte que tengas que pagar a la Hacienda. ¿Puedo deducir los gastos de mi vivienda habitual? Pues aquí tenemos dos casos. Si es tu vivienda de propiedad y lo has comprado de antes del año 2013, entonces sí puedes deducir tus gastos de la vivienda habitual, o sea, un 15% de lo que hayas pagado durante todo el año lo puedes deducir. Pero si has comprado después del año 2013, pues no vas a poder deducir nada. Y si estás viviendo de alquiler y el contrato de alquiler lo has firmado antes de 1 de enero del año 2015, entonces sí podrás deducir tus cuotas de alquiler de un 10,05%. Pero si tu contrato es posterior al año 2015, no lo podrás hacer. Pero de momento también hay algunas comunidades que sí están ofreciendo deducciones de alquiler para jóvenes menores de 35 años o menores de alguna cierta edad o discapacitados, etc. Para ello tienes que ver las condiciones de tu comunidad autónoma. Siguiente, ¿cuándo es preferible hacer una declaración conjunta? Pues te conviene hacer la declaración conjunta cuando solamente trabaje uno de los dos de la pareja o trabajan los dos pero uno recibe muy poco salario. O sea, trabaja 2 horas diarias o 4 horas semanales, etc. Si gana muy poco y otro gana bien, pues sí que les corresponde o les conviene hacer la declaración conjunta. Pero si los dos trabajan y los dos ganan bastante dinero, pues lo preferible es hacerlo por separado. ¿Por qué? Pues como IRPF es un impuesto progresivo, quiere decir cuanto más ganes o cuanto más hayas ganado, el porcentaje del impuesto que tienes que pagar es superior. Entonces, si entre los dos ganan más de 30.000 o más de 35.000, el porcentaje ya no es 19 o 24, sino ya es superior. Por eso, si ganan los dos más o menos parecido, pues es mejor hacerlo por separado en vez de hacer una declaración conjunta. ¿Puede el borrador tener errores? Pues obviamente sí, puede tener errores y tú estás obligado a revisarlo y subsanar estos errores. Pero si no lo haces y presentas el borrador con errores y con esto la Hacienda sale perjudicada, pues te puede caer una multa también. Tú siempre estás obligado a revisar tu borrador y si hay errores, pues hay que subsanarlos. ¿Hay que presentar la renta si has estado cobrando el paro? Pues cobrar el paro es exactamente igual a que has estado
trabajando. Todo lo que cobras del paro, de prestación por desempleo, son rendimientos del trabajo. Pues ahí ya simplemente dependerá de lo que hayas cobrado. Si has cobrado solamente paro durante todo el año 2022 o durante cualquier año, todo el año del que vayas a presentar la declaración y has cobrado menos de 22.000, pues obviamente no estás obligado. Pero si has tenido más de un pagador, el límite baja a 14.000. ¿Cómo influye la compra-venta de criptomonedas en la renta 22-23? Pues la Hacienda lo que ha hecho es abrir una nueva casilla para la compraventa de criptomonedas. La casilla concretamente es 1612. Ahí es donde debes poner tú lo que hayas ganado, lo que hayas perdido con la compraventa de las criptomonedas. Y con esto ya terminamos nuestro vídeo de hoy, donde hemos visto 11 preguntas sobre la declaración de la renta. Espero que os haya ayudado con este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.